este tipo de estudio vamos a poder confirmar. El ultrasonido, de manera general, tiene como fundamento físico la utilización de energía. Permítame un ratito, por favor, un ratito. Bueno, a ver, primero voy a desahogarme un poquito para parar la clase. Resulta que me chocan el carro y yo tengo que pagar, pero por suerte es poco. Entonces la señorita en cuestión que me choca está que me llama justo ahorita y ya llegamos a un acuerdo, pero mi esposo es el que está al tanto y él me llama a darme los detalles, así que no le voy a contestar y vamos a seguir en la clase, ¿ya? A ver, vamos a continuar. Estamos. Bueno, entonces hablábamos de las generalidades del ultrasonido y les decía un método de diagnóstico que utiliza energía acústica. Entonces esto es fundamental de conocerlo porque hemos hablado de que en imágenes nosotros tenemos diferentes vertientes de diagnóstico y hemos hablado de algunas de estas modalidades que podemos utilizar. Hablamos de tomografía y su obtención de imagen, hablamos de resonancia y su manera de obtener imagen, que no vale repetirlo ahora porque ya ustedes saben esto. Y ahora en ecografía, recordar es que este método adquiere imagen a través de energía acústica. ¿Energía acústica de qué? De nuestros tejidos. Cada tejido que poseemos tiene una diferente energía acústica, es decir, un sonido que lógicamente nuestro oído no puede percibir, pero que hay ciertos materiales específicos que transmiten esa información a través de un que se encuentran en esta parte del equipo de ecografía, que es la sonda o transductor, y esta sonda transductor es la que se coloca sobre el paciente. Algunos de ustedes de pronto habrá visto, se habrá hecho una ecografía o tiene alguna noción respecto a ecografía, sabe que esta es digamos, ese instrumento que se coloca sobre el objeto de estudio. Y es aquí, a través de esta sonda o transductor, que nosotros podemos ver en la pantalla o una imagen. Muchas veces puede ser que la idea que tengamos de manera general de la ecografía solamente son imágenes estáticas, como fotos, pero la realidad es que lo que nosotros vemos en pantalla, si hemos tenido oportunidad de hacerlo, es imágenes a manera de videos en tiempo real, lo cual permite que este sea un estudio muy dinámico y que nos aporte mucha información. Podemos ver los órganos en evaluación, en este caso nos vamos a enfocar en la pelvis femenina y, por ejemplo, podemos hablar de que el útero y los ovarios podemos verlos en diferentes cortes, sean una imagen longitudinal o transversal. Todo va a estar en cuestión de cómo manipulemos el transductor o sonda ecográfica. Como todo método de diagnóstico tiene los términos en los cuales tenemos que expresar. En todos, el factor común es que son imágenes en escala de grises, pero se expresan de diferente forma. Y esta expresión va en relación al método físico por el que se obtiene la imagen. En tomografía hablamos de densidades, en resonancia de intensidades, y en ecografía hablamos de ecogenicidades. Si un tejido se ve blanco en ecografía, tiene una gran cantidad de ecos, recoge gran sonido, y por ello lo denominamos hiperecogénico, que es un sufijo que refiere la gran cantidad de ecos o de sonido que transfiere. Un ejemplo de un tejido hiperecogénico son los cálculos, por ejemplo, cálculos renales, cálculos biliares, o alguna estructura ósea o calcificación dentro de un tumor.
Luego tenemos los tejidos que tienen poca cantidad de ecos, transmiten poco sonido, por lo tanto son hipoecoicos o hipoecogénicos en los términos que debemos expresar. Y este tipo de ecogenicidad es muy frecuente, es la que abunda en nuestros órganos. En este caso mostramos una imagen del útero, que su parénquima biometrial es hipoecogénico, al igual que el parénquima hepático, el vaso o el páncreas. Y finalmente tenemos aquellas estructuras que se ven negras en ecografía, que son aquellas que no transmiten sonido, que no tienen ecos. Estas son anecoicas o ecolúcidas o anecogénicas, cualquiera de esos términos están bien emplear. Y esto se va a observar en toda imagen que nos muestre líquido, o sea, esta orina, como por ejemplo está en esta imagen, es la vejiga. Podemos hablar de la sangre que transcurre dentro de los vasos sanguíneos, o en la presencia de un quiste, o cuando existe un derrame pleural, por ejemplo. Entonces ya tenemos en claro que hay los términos hiperecogénico, hipoecogénico, y anecogénico, anecoico o ecolúcido, que es lo mismo. Ventajas y desventajas, siempre mencionamos este punto, porque dentro del abanico de posibilidades que tenemos para evaluar un paciente, contamos con diferentes métodos de imagen, y cuando pensamos en ecografía, que seguramente en algún momento lo vamos a indicar o vamos a estar cercanos a un estudio de imagen, de ecografía, tenemos que saber cuáles son sus potenciales. Entonces, entre sus grandes ventajas está el hecho de que no se requiere radiación ionizante para su obtención, por lo tanto es un método que no tiene efectos adversos, hasta el momento no se ha demostrado y es muy seguro, nos brinda imágenes en tiempo real, es un tipo de equipo más económico respecto a los que hemos tratado anteriormente, mucho más que un resonador, mucho más que un tomógrafo, y no requiere ninguna mayor dificultad en el sitio donde se va a realizar las ecografías, no requiere que tengamos una gran construcción o que las paredes tengan que ser forradas de plomo, ninguna de estas situaciones. Por lo tanto, al ser más económico, tiene una mayor disponibilidad, pero lo que sí nos tiene que quedar en claro es, creo que estoy hablando solo, me veo, o sea, Emilio Santander no está en su lugar. Así, estos estudiantes no me escuchan. Bueno, en todo caso, volviendo a lo que les mencionaba, lo que sí tenemos que considerar en cuanto a un equipo de ecografía es que hay de diferentes clases o gamas. Nosotros le decimos gama alta, gama media, gama baja, y esto va en referencia a qué tanta resolución, qué tantos recursos tiene el equipo de ecografía. Nosotros usualmente esperamos que haya un equipo de gama media que esté en condiciones aceptables, es decir, que no sea tan obsoleto. O sea, sabemos que actualmente los equipos tienen un recambio rápido, y que a medida que tengan más uso, pues un equipo que se va a desgastar. Entonces, eso es un punto a considerar para que ustedes tengan en claro que no toda ecografía es igual. ¿Sí? Entonces hay estudios de ecografía que tienen mejor calidad que otros, y parte de esta calidad está en base al tipo de equipo que estamos usando. Es decir, no vamos a comparar un carro viejo con un carro nuevo, un carro de un mejor origen o marca respecto a un carro pues, que tiene menos rendimiento. Asimismo, un equipo de ecografía. En cuanto a las desventajas, sabemos que no permite penetrar hueso, y es por ello que no podemos evaluar el parénquima cerebral con ecografía, sobre todo en adultos. Pues no sabemos que en niños, a través de la fontanela sí lo podemos hacer, pero en adultos es imposible porque la bóveda craneal impide que nosotros veamos imagen. También una desventaja en ecografía, y esto en referencia a la evaluación abdominopélvica, es la distensión abdominal. La presencia de gas intestinal va a reducir la utilidad porque reduce la resolución. Es como una comparación entre manejar con niebla o sin niebla. Sin duda, cuando tenemos niebla, pues va a ser mucho más complicado, más peligroso. Asimismo, en una ecografía con gases, pues la imagen va a ser compleja, y posiblemente hay menos posibilidad de tener un diagnóstico adecuado. Otra limitante, no es una contraindicación, pero las imágenes, y por lo tanto, si hay un gran panículo adiposo, esto es común en los pacientes obesos. Espérense que tuve una mala conexión ahorita. Bueno, como les decía, entonces el paciente que tiene gran panículo adiposo, pues esta es una capa que va a dificultar la imagen de lo que queremos observar en el abdomen. Ojo, que obviamente esto
se define hacia el abdomen, porque hay otro tipo de ecografías que son superficiales y aquí no tiene eso ninguna implicación. Y el parámetro operador dependiente, se refiere al entrenamiento que tenga la persona que hace la ecografía. Entonces, hay que tomar en cuenta de dónde es el origen de la ecografía que estamos recibiendo o desde dónde nosotros queremos hacer que nos hagan una ecografía como paciente y como médicos futuros que ustedes van a hacer. Como paciente, pues queremos el mejor resultado, porque obviamente tiene un costo el estudio y queremos que este tenga pues el mejor resultado. Y como médico, ustedes tienen la confianza en su paciente y por lo tanto, a través de estos estudios que sean realmente hechos, confiando que sean hechos adecuadamente, pues van a tener ustedes resultados para sus diagnósticos. Porque obviamente con un estudio de imagen no hacemos diagnóstico, nosotros hacemos diagnóstico analizando a nuestro paciente en cuanto a su característica clínica, evaluación física, quizás exámenes de laboratorio, entre algunos otros detalles. Y las imágenes pues suelen definir en mucho el tratamiento que vamos a seguir. Entonces, sin despreciar ni menospreciar ningún profesional en ninguna institución, lo que yo sí dejo en claro hacia mis alumnos, creo que ese es mi aporte para ustedes como futuros profesionales, es que siempre ustedes confíen, ¿verdad?, en dónde van a hacer sus estudios de imagen, sobre todo de ecografía. Y sepan, ¿verdad?, que no son, no tienen que ser confiados de que todo lo que lean un informe debe ser real, ¿verdad? Entonces, siempre lo que digo es que seamos críticos de lo que vemos, no 100% receptores de información que simplemente tomamos en cuenta y la tomamos como real, porque puede siempre haber de pronto una situación que deba ser comentada, que de pronto esté fuera del alcance, ¿verdad? Sin decir que la ecografía esté mal hecha o que haya sido hecha muy rápida, porque de repente el paciente fue a un centro muy económico, pero que tienen 20 pacientes en una hora. Entonces, obviamente, eso es un acuéstate y levántate del paciente y no sabemos si es que realmente se evaluó con el tiempo y la precisión necesaria. Entonces, esa es la gran realidad de la ecografía. Es un estudio muy valioso, lamentablemente, por su alta disponibilidad, a veces tenemos que ser críticos en este tipo de estudios. Ahora, en cuanto al tema ya que nos corresponde, que es la pelvis, tenemos que analizar la pelvis en su aspecto normal y esto es la correcta evaluación del útero, como luce de manera normal. El útero, como ya lo mencionamos antes, es una estructura que es hipoecogénica. Anatómicamente se la ha comparado con la forma de una pera en el plano longitudinal. Tiene en su parte anterior el segmento que corresponde al cervix o cuello del útero. Luego tenemos al cuerpo, su cara anterior y posterior, y la parte del fondo uterino. En la parte central tenemos al endometrio, que varía de acuerdo al ciclo menstrual en la mujer en edad fértil. Y si nosotros hacemos o giramos nuestro transductor, cambiamos el plano y lo podemos hacer en un plano transversal, con el fin de evaluarlo en estos dos planos y tener una mayor información. El endometrio, de acuerdo a la fase del ciclo menstrual, en la mujer en edad fértil, puede verse en la fase postmenstrual lineal y ecogénico. Cuando digo ecogénico es porque tiene una tonalidad más brillante. Luego, en la mitad del ciclo, que es la fase proliferativa, vamos a ver un endometrio de mayor espesor y de una ecogenicidad trilaminar, es como si tuviera tres capas, por eso tres láminas. Y en la fase previa a la menstruación, que es la fase secretoria, vamos a ver un endometrio que ya pierde esa característica trilaminar y se observa ecogénico. En cuanto a los ovarios, regularmente deben estar paralelos al útero, pero hay ciertos factores que podrían cambiar su localización. Y en cuanto a las trompas de falopio, cabe mencionar que en condiciones normales no las vamos a ver. Solo las vemos cuando hay un proceso inflamatorio, infeccioso, como un hidrosalpinx, una dilatación tubárica, en esos casos. Pero normalmente no se ve por ecografía, tampoco se puede comprobar si una mujer ha tenido una ligadura exitosa o no, ¿sí? Entonces, eso también debemos de conocerlo. Los ovarios varían en su tamaño o volumen en las mujeres en edad fértil, ya que cuando hay una adecuada
cantidad de hormonas, ¿verdad? Circulantes, entonces van a estar en su momento donde tienen un mayor tamaño, presentan quistes o folículos, que son la estimulación que genera la LH y la FSH en cada ciclo, ¿verdad? Para la formación de los folículos, y que su objetivo final pues va a ser esta estimulación para que uno de estos folículos se convierta en el folículo dominante y se produzca la ovulación, generando pues posiblemente el objetivo final, que es que existe una fecundación. En las mujeres posmenopáusicas baja la cantidad de hormonas, por lo tanto, los ovarios tienden a disminuir de tamaño y generarse una atrofia, lo cual puede generar que ecográficamente en una mujer posmenopáusica ya puedan pasar desapercibidos los ovarios y no los podamos ver. Y esto es una situación normal. Ahora, ¿qué alternativas tenemos para evaluar la pelvis por ecografía? No todo es igual, ¿no? Y hay casos y casos. Particularmente sería ideal poder evaluar una pelvis femenina en estas dos vías. Por un lado, la ecografía transabdominal, en la que utilizamos este tipo de transductor, que es el transductor convexo, que es el transductor que tiene la particularidad de poder ver estructuras a profundidad. Por ello, es el transductor que usamos para evaluar el abdomen superior y también la pelvis. Debe de colocarse sobre la pared abdominal y por lo tanto tiene que atravesar todos los tejidos que están en la pared abdominal para poder ver lo que está en la parte interior, que es nuestro objeto de estudio, que es el útero y los ovarios. Para poder ver adecuadamente útero y ovarios, un requisito para tener una adecuada visualización es solicitar a la paciente que beba líquidos, particularmente agua, con el objetivo de que la vejiga esté totalmente distendida o llena. Y así evitamos que las asas intestinales cercanas se interpongan para nosotros poder evaluar de mejor manera. Es decir, una ecografía transabdominal pélvica sin vejiga llena no nos va a dar una imagen adecuada, no nos va a permitir ver de manera correcta, por ello es necesario esta preparación. Y luego tenemos como otra alternativa la ecografía transvaginal, que utiliza ese transductor que estamos viendo en la parte inferior, transductor o sonda endocavitaria, que va a ingresarse a través del canal vaginal. Obviamente tenemos en claro que esto ni siquiera contacta el útero, ni ingresa al útero, solamente está desde afuera, desde la vagina, y desde ahí tenemos una visión mucho más cercana, ya que aquí no tenemos que atravesar ninguna pared abdominal, ningún músculo ni tejido graso, sino que directamente estamos viendo desde afuera. Entonces, por lógica, tiene una mayor resolución y ya que estamos tan cerca, no requiere la vejiga llena, la vejiga está vacía, sobre todo porque inclusive la vejiga puede obstaculizar la visualización de útero y ovarios cuando hacemos una ecografía transvaginal. Entonces, como yo les decía, idealmente una evaluación debería contar con estas dos modalidades. O sea, primero hacer una ecografía con la vejiga llena, vía transabdominal, y luego hacer la ecografía transvaginal. Pero en condiciones reales, utilizamos una de las dos. Y realmente la limitante que nos dirige hacia uno u otro estudio es si la paciente ha tenido o no relaciones sexuales antes de la evaluación. Obviamente en las pacientes, en las pacientes pequeñas o niñas o jovencitas que no han tenido relaciones, obviamente evaluaremos vía transabdominal. Y en las mujeres que ya han tenido relaciones sexuales, pues por supuesto ya podemos realizar una ecografía transvaginal. Esa es realmente la gran dificultad. A veces en las pacientes de mayor edad, ancianas, o que sabemos que para hacer esta ecografía transvaginal hay que hacer una posición tal como cuando se coloca un espéculo, que la paciente tiene que estar acostada y doblar sus piernas. Si la paciente no puede hacer esto, entonces si no puede tolerar esta posición, pues sin duda, entonces hay que utilizar la otra vía, que es la ecografía transabdominal. Obviamente con las dificultades y la menor resolución que esto puede traer. Ahora, en cuanto a la patología, vamos a tratar varias patologías, no son todas, pero son algunas de las más frecuentes. Tenemos los miomas, que son lesiones benignas que se encuentran en diferentes sectores del útero. Su localización los clasifica en las más frecuentes, que son los intramurales, que son a nivel del músculo miometrial. Tenemos también los que se adosan a la serosa, que están hacia afuera,
que pueden ser pedunculados o no, y los más complejos, los que están en relación con el endometrio o hacia la submucosa, que son los que están hacia la parte interior. Esto sería la cavidad uterina, lo que estamos viendo aquí. Si una lesión está en contacto con la cavidad uterina y en contacto con el endometrio, sin duda tiene eh, una mayor posibilidad de generar hemorragias y también infertilidad. Infertilidad, ¿por qué? Porque si, por ejemplo, vemos a la lesión que está con el cero, y si esta está en el fondo uterino, entonces está obstaculizando el lugar donde se anida el óvulo fecundado. Entonces, si no tenemos este lugar libre, obviamente, pues no va a haber la fertilidad completa y no va a haber una correcta anidación. Entonces, por ello es que hablamos de infertilidad cuando pensamos en miomas uterinos, pero no en todos. Ahora, hay miomas que no causan síntomas, hay otras pacientes, en cambio, que sí refieren metrorragia, dolor, y en esos casos, pues, cuando hay, sobre todo una mujer refiere dolor o sangrado, y esto es lo que lleva al médico, ginecólogo o médico internista, o quien le refiera, la va a dirigir a hacerse una ecografía. Entonces ahí vamos a ver este tipo de casos. Por lo general, con una ecografía, un mioma uterino puede ser identificado de manera muy sencilla, pero pueden haber casos especiales en los cuales hayan miomas de gran tamaño, miomas de características especiales, o de pronto la localización del mioma es un poco compleja. Entonces, en esos pacientes, el estudio complementario recomendado es una resonancia magnética de pelvis y no una tomografía. Por lo general hacemos esta escala de ecografía o rayos X, luego pasamos a tomografía y de ahí resonancia. Pero en pelvis femenina, si ustedes regresan a la clase de introducción de resonancia, yo les decía que tanto como es muy útil para el sistema musculoesquelético y cerebro, la pelvis femenina y masculina tienen vital definición en resonancia magnética, más que en tomografía. Por ello, en casi la mayor parte de las patologías pélvicas femeninas, nosotros como estudio complementario más complejo, elegimos de mejor manera la resonancia magnética de pelvis. Ecográficamente, entonces, tenemos que describir estas imágenes, que al final lo importante sería cómo luce un mioma por imágenes, que es lo que más me interesa. Entonces, un mioma por imágenes va a ser una estructura por lo general hipoecogénica. Fíjense que pongo un asterisco porque yo diría que el 99% de los miomas son hipoecogénicos, es decir, son oscuros. Ahora, tiene puede ser variable la hipoecogenicidad, a veces son más hipoecogénicos, otros menos, pero eso sería el mioma que se observa en este útero. Si lo describo esta lesión como una imagen sólida hipoecogénica, ¿dónde está? Está en la pared posterior, que es la cara posterior. Fíjense que esto, si veo esta imagen circular, sé que es la parte anterior del transductor, por lo tanto, esta es la cara anterior y esta es la cara posterior. Esto lo defino así para saber dónde está la lesión. Entonces sé que es una lesión sólida hipocogénica en la cara posterior. ¿Cómo identifico los miomas? Porque de repente pueden decirme, tiene una tonalidad muy similar a la que tiene el útero en general, pero algunas de las características que nosotros podemos denotar en un mioma es que distorsiona el contorno. Fíjense, si yo no tuviera el mioma, este sería el contorno del útero, pero vemos que tiene como un abombamiento, entonces eso me indica que hay algo que está ocupando espacio. También otra guía es que yo debo ver la línea endometrial en una sola dirección, y fíjense que hay una obstaculización de que yo pueda ver la línea endometrial de manera total. Entonces esas son maneras en las cuales me permite identificar un mioma. Los miomas no siempre son así de tonalidad similar, pueden tener calcificaciones que son degeneraciones de la misma lesión, y cuando hay calcificaciones se ven imágenes hiperecogénicas, puntiformes, grandes, pequeñas. Esto es variable. Pueden necrosarse, lo cual implica que hay cambios líquidos quísticos, y si hay líquido, este se observa anecoico en el interior. Y también justamente el asterisco está en referencia a que hay ciertos miomas que
pueden tener cambios grasos. Y la grasa, que no se mencionó antes, la grasa es hiperecogénica, tiene una alta ecogenicidad. Entonces, si hay un mioma con degeneración grasa, se va a observar blanco. Y esa es, digamos, la excepción de un mioma. Cuando tengas un mioma hiperecogénico, pensemos claramente que es un mioma con contenido graso o con degeneración grasa. Ahora, si hablamos de casos que se registran por resonancia magnética cuando existen miomas, aquí les muestro un ejemplo de una imagen de resonancia magnética en secuencia T2, en corte sagital, y una imagen comparativa del estudio antes de la cirugía para la resección de esta gran lesión o gran mioma en la pared anterior. Y luego tenemos el postquirúrgico, donde vemos que ha sido resecada de manera exitosa esa lesión. Y aquí la muestra patológica que define esa gran masa que pudimos denotar en la resonancia magnética. Aquí podemos ver expuesto al útero y los ovarios antes del retiro de este gran mioma, que seguramente a la paciente pues debe haberle producido molestias de tipo tanto urinarias como quizás también en su parte digestiva. Ahora, en cuanto a radiografías, lo único que les quiero mencionar no es que yo hago radiografías para diagnosticar miomas en ningún momento, pero puede ser que de manera incidental yo pueda ver un mioma de estos que se cambian, que se degeneran en calcificaciones. Y lo que yo quiero mostrarles para que ustedes no confundan estos miomas calcificados con masas o lesiones que nosotros debamos de preocuparnos. Entonces, lo más usual es que nosotros hacemos radiografías de abdomen para definir dolor abdominal agudo o cuando sospechamos de cálculos renales. Y si nosotros vemos estas lesiones, entonces, fíjense, lucen así habitualmente, tiene unos bordes más irregulares, son depósitos de calcificaciones en la pelvis, y aquí vemos una de bordes más regulares, cualquiera de las dos representan miomas calcificados. Y si nosotros vemos esto, como para tener una referencia clara, podemos hacer una ecografía pélvica o transvaginal, dependiendo del tipo de paciente, que seguramente es una paciente añosa, sin duda. La gran parte de las calcificaciones ocurren a medida que progresamos en edad. Una paciente joven rara vez tendrá calcificaciones o cambios calcificantes en sus miomas. Y en tomografía, de manera incidental, en este caso, se vio esta gran lesión. Lo que quiero dejarles en claro es que de seguro es difícil identificar, o sea, no es que yo veo esto y digo mioma, o sea, para poder identificarlo como mioma, ha habido una revisión exhaustiva desde la parte superior hasta la parte inferior, y se ha logrado demostrar que esta lesión de gran tamaño que vemos aquí se encuentra dependiente del útero. Y lo que les quiero mostrar más que nada, más que ustedes lo distingan, porque no es que esto yo los voy a evaluar para que no tengan preocupación, solamente para que vean que por tomografía puedo ver las calcificaciones presentes en el interior de este mioma que se demostró por su evaluación completa. Obviamente aquí cualquiera podría solo ver que hay una masa, pero no logramos establecer la dependencia de esa gran masa que se encuentra ahí. Otra patología fuera de los miomas son las adenomiosis, que son pequeños depósitos de tejido endometrial fuera del endometrio. Todo depósito adicional de endometrio o de tejido glandular endometrial fuera de su lugar va a causar problemas en la paciente. Usualmente son pacientes que oscilan entre los 35 y 50 años y se aquejan de dismenorrea y metrorragia, muchas veces mucho dolor. Y lo primero que hacemos, pues hacemos diagnóstico de primera línea, es una ecografía transvaginal. En la ecografía transvaginal, ¿qué hallazgos ecográficos podemos observar? Un útero aumentado de tamaño. Normalmente el tamaño que más me es importante recordar es el longitudinal, que normalmente es de 8 centímetros, pero en estas pacientes puede ser aumentado de tamaño. Obviamente todos estos hallazgos no tienen que estar todos presentes, hay algunos que pueden estar y ya esto con la clínica va a ser diagnóstico. Quizás lo más importante, diría yo, que es el demostrar la presencia de espacios quísticos miometriales o quistes subendometriales, que también se pueden mencionar aquí. Aquí sí lo podemos ver en este esquema. Se fijan, lo que está delineado con puntos correspondería al
al endometrio, y lo que se ve redondeado son los focos de adenomiosis cercanos o focos subendometriales que se definen como lesiones quísticas. Puede ser única o puede ser múltiple, como en este caso. Donde se encuentran esas formaciones quísticas, que es tejido glandular, es una hipertrofia o hiperplasia miometrial, esto genera un aumento del espesor miometrial, es decir, en el lado donde están esas lesiones, en este caso la cara anterior, por lo tanto es la cara anterior que está de mayor espesor, y esto también adiciona que esta zona pierde su ecogenicidad o se reduce su ecogenicidad. Como a veces los casos son complejos, puede ser, o no concluyentes, puede ser que sea necesario complementar la información de la ecografía con una resonancia magnética de pelvis, cuando existe complicación en el diagnóstico de la paciente. Aquí vemos entonces la comparación entre una ecografía transvaginal y resonancia magnética pélvica de adenomiosis. Entonces, en la ecografía transvaginal, lo primero es que, y espero que ustedes sí lo puedan seguir, creo que muchas veces tenemos la idea de que la ecografía es como un terreno casi de pronto que no se lo puede distinguir, pero yo les diría, si nos enfocamos a la imagen, yo creo que tiene una forma, no es abstracto como muchos lo pueden pensar. Entonces, aquí he descrito cómo es la morfología de este útero. Aunque no estoy midiéndolo, sin duda sí se puede percibir que hay un aumento del tamaño longitudinal, pero lo más importante a definir es el observar, fíjense, las flechas, las flechas que tenemos, una en la cara anterior y una en la cara posterior. La cara posterior sin duda es más amplia, es más ancha, ya es un hallazgo que secunda el hecho de que pueda existir una adenomiosis. El dato característico es esta formación quística subendometrial que corresponde al foco de adenomiosis, esta proliferación glandular. Y en conjunto, el quiste con el aumento de tamaño y el cambio de la ecogenicidad biometrial hacen el diagnóstico más los datos clínicos de adenomiosis. En resonancia magnética, este es un acercamiento, una T2 de resonancia magnética. A esta paciente se le administró gel a nivel del canal vaginal para mejor resolución. Eso aquí es el canal vaginal. Y el útero sería lo que estoy bordeando en este momento. Esto es un corte sagital donde puedo ver aquí el cervix y el cuello, el cuerpo y el fondo. Entonces ahora me enfoco hacia la patología. Mi patología está en el endometrio. Fijémonos que por si el endometrio suele ser muy bien definido y vemos que está un poquito lobulado sus bordes. No son tan rectos como lo vimos en imágenes normales. Y lo patológico a destacar serían estas imágenes focales subendometriales cercanas al endometrio, que por ser esto un T2 y esto es líquido, es quístico, entonces se ven hiperintensos. Entonces estas áreas quísticas subendometriales corresponden a estos focos de adenomiosis. Puede ser uno o pueden ser múltiples. Sin duda, la resonancia magnética pues va a definir con más detalle el hecho de que existan o no estas pequeñas lesiones que parecieran inofensivas, pero que pueden estar relacionadas a cambios endometriales que se traducen en afectaciones importantes en la paciente y en su estado habitual. Ahora vamos a ver las características de los ovarios. En los ovarios hay lesiones quísticas funcionales. Hagamos de cuenta que cuando me refiero a funcional, se refiere a que pueden ser relacionados o están relacionados en realidad pues a la estimulación hormonal. No sé si me escucharon, pero les decía que hay una estimulación que se asocia a la ovulación. Entonces podemos ver cuando hay esta estimulación que se presentan los quistes foliculares, que son lesiones que se van a ver tal cual como lo que estamos viendo en la parte inferior. Y aquí voy igual a tratar de definirlo, por si acaso ustedes no lo puedan ver. Tenemos este ovario. Este es el ovario, esta estructura algo oval, y en su interior nosotros podemos ver en un sector unas imágenes anecoides, recuerden que son quísticas, que son folículos, a estos no les prestamos atención, y lo que realmente me interesa es esta lesión quística de gran tamaño,
Esta de aquí, si la describo, es una estructura anecoica o anecogénica o ecolúcida. Digo bien definida porque si se fijan, sus contornos son muy claros, muy netos, muy delimitados. Su pared es fina, si se fijan, es una muy finita y son homogéneos. Cuando digo homogéneos es que no hay ningún contenido fuera de lo común en su interior. Entonces, estas lesiones, o estas imágenes, más que lesiones, porque son imágenes normales, son quistes que bajo la influencia hormonal, pues van a crecer y en ocasiones puede haber una persistencia folicular. Entonces, cuando hay una persistencia folicular se transforma, ¿verdad? Si el quiste folicular no absorbe el líquido después del momento en que existe ya el punto de la ovulación, entonces el quiste folicular se transforma en el cuerpo lúteo y el cuerpo lúteo en ocasiones puede generar dolor. Hay mujeres que se quejan de dolor pélvico, puede ser porque existe un cuerpo lúteo que ya sufre cambios hemorrágicos y esto tiende a involucionar de manera digamos, sin ningún proceso terapéutico, únicamente de manera fisiológica, va a involucionar en 1 o 2 ciclos menstruales o 6 a 8 semanas, que viene a ser como el mismo tiempo. Entonces, esto no es patológico, esto es fisiológico. Pero si la mujer tiene dolor, entonces lo que se hace pues simplemente es administrarle un analgésico. Ahora, lo que sí debemos tomar en cuenta como patológicos son las lesiones quísticas que denominaremos no funcionales, porque corresponden a lesiones que no tienen que ver realmente con lo fisiológico, sino que surgen de manera normal. Entonces, uno de las lesiones quísticas no funcionales más importantes a detallar son los quistes dermoides o también conocidos como teratomas. Los teratomas o quistes dermoides no son únicos en aparecer en los ovarios, pueden haber teratomas en diferentes localizaciones o en diferentes tejidos, pero aquí los vamos a evaluar en una visión hacia los ovarios. Los quistes dermoides característicamente tienen varios contenidos por su origen que viene de las 3 capas germinales, del ecto, meso y endodermo. Particularmente los componentes que vienen del ectodermo, que son los superficiales, hacen que estas lesiones tengan diferentes contenidos, sobre todo de contenido cálcico, de pelo, de hueso. Y un ejemplo de una imagen característica que representa un teratoma, si estamos viendo el ovario, aquí no vemos el ovario realmente, lo que estamos viendo es la masa o la lesión que tiene característica heterogénea porque tiene un nódulo mural o una gran lesión, una calcificación grande, que la vemos hiperecogénica, y un contenido como lleno de detritus, lleno de un contenido anormal, de mayor ecogenicidad que líquido. Hay otras presentaciones de teratomas, a veces pueden ser más homogéneos, como el que estamos viendo aquí. Aquí sí vemos el ovario, lo cual nos permite establecer la dependencia de esta lesión ecogénica sólida de gran tamaño. Y una excepción en la evaluación complementaria de los quistes dermoides o teratomas es que estos, porque contienen pelo, hueso, grasa, diferentes contenidos, sí pueden tener una buena apreciación a través de tomografía computarizada y en este caso esta lesión que estoy acercando, que está en la línea media, es dependiente del ovario, que sin duda no lo vemos aquí, pero la lesión tiene componentes de diferente característica. Pueden ver aquí una tonalidad más hipodensa, una zona más hiperdensa, y estos contenidos heterogéneos que pueden corresponder a grasa, calcificaciones, son los que nos dan la pauta de que se trata de una lesión que se origina de un teratoma. Estas lesiones pueden ser bilaterales hasta en una cuarta parte de los casos y en realidad no generan síntomas, sino que al crecer pueden generar compresión extrínseca de los órganos, pueden molestar en las vías urinarias o crecer tanto que pudiera la paciente debutar con dolor abdominal por una torsión ovárica. Entonces, esa sería una de las condiciones a tomar en cuenta. Otra lesión no funcional son los endometriomas, un foco de endometriosis a nivel ovárico y pueden tener el aspecto de esta lesión que ustedes ven con múltiples detritus. No es anecoica, si se fijan tiene un tono de mayor ecogenicidad que el líquido, o puede ser, como en este caso es más homogénea, o puede ser como la parte inferior que tiene como un aspecto reticulado y se ha comparado su aspecto de manera
anatomopatológica, como quistes de chocolate, porque tienen cambios hemorrágicos, su contenido es hemático, y como tienen cambios hemorrágicos de coagulación, pueden verse oscuros como el chocolate, y por eso muchos cirujanos que hacían resección de endometriomas les ponían este nombre. Finalmente, los ovarios poliquísticos, que son muy comunes de escucharlos, se asocian básicamente a un síndrome que incluye un cuadro clínico caracterizado por irregularidad menstrual, o también denominada oligomenorrea, hirsutismo y obesidad. Esta es la triada clásica del síndrome de Stein-Leventhal. Y ecográficamente, ¿qué vemos nosotros? Nosotros vamos a ver un ovario grande con múltiples folículos menores de 10 milímetros. Eso significa que si bien se sobreestimula el ovario para producir folículos, ninguno tiene la capacidad de crecer a hacer un óvulo, no se puede lograr una ovulación, no crece ninguno porque no hay el estímulo hormonal suficiente, y esto es lo que caracteriza a la enfermedad ovario poliquístico. Múltiples quistes de pequeño tamaño, ninguno llega a aumentar más de 10 milímetros, y se asocia pues a que la paciente presente síntomas como los que están caracterizados en el síndrome de Stein-Leventhal. En cuanto a los tumores, pueden haber tumores de diferente característica. Aquí les muestro ejemplos de tumores sólidos, pero gran parte de los tumores son de característica líquida, y la diferencia entre un quiste normal, ¿verdad?, y un tumor de origen maligno en el ovario es seguramente ver las paredes. Las paredes de un quiste, digamos, benigno, son finas, irregulares, o sea, regulares, mientras que los tumores quísticos pueden tener paredes gruesas e irregulares. Esa es la gran diferencia. Y pueden haber contenidos en su interior, como por ejemplo irregularidad en su interior que se denomina proyecciones papilares, es decir, como unas zonas, unas excrescencias que nacen del tumor. La gran parte de los tumores son benignos, sin embargo, igual la gran mayoría deben ser resecados para su estudio anatomopatológico, y no solamente la ecografía es necesaria, sino que una vez que tenemos el diagnóstico de una masa, pues es necesario complementarla con tomografía y resonancia magnética, sobre todo en el caso de que se llegue al diagnóstico de cáncer de ovario. Y una vez que hemos visto patologías comunes que se ven a nivel pélvico, vamos a hablar brevemente de otra de las funciones de las indicaciones por las cuales hacemos ecografía en la pelvis, y es para la evaluación de la gestación o del embarazo. En este aspecto, pues hay un gran crecimiento de la ecografía, y es un método que es muy útil por la seguridad que confiere. No va a causar ningún defecto o daño sobre la madre ni sobre el feto, y nos va a dar mucha información. Ahora, dependiendo del tiempo de gestación, va a haber una diferente información que nosotros obtenemos en ecografía. De hecho, está ya descrito que en una paciente embarazada al menos deberían hacerse 3 a 4 ecografías durante la gestación. La primera la hacemos en el primer trimestre, porque una vez que la mujer deja de ver la regla, que usualmente esa es la forma de que se entera de su embarazo, entonces se hace la prueba de laboratorio, y esta resulta positiva, ¿verdad? Entonces es necesario hacer una ecografía para realmente estar seguros de que ese embarazo se encuentra dentro de la cavidad uterina. Y esa sería la forma normal donde se debe presentar. Pero hay embarazos que nacen o surgen a nivel ectópico, es decir, a nivel de las trompas o fuera del útero, y eso no es viable, por lo tanto, tiene que hacerse una intervención en ese caso. Ahora, hay mujeres que no tienen noción respecto a sus fechas de regla, por lo tanto, si no tenemos estimación con respecto a la fecha de regla para establecer el tiempo de gestación, entonces en ese caso, nosotros a través de ecografía, al medir el saco gestacional, que es la primera imagen que nosotros veremos del embarazo, nosotros podemos estimar dentro del equipo de ecografía. Tenemos una gran escala, cantidad de mediciones que de manera referencial y estadística nos indican que, por ejemplo, un saco gestacional que mide, por decirles, 10 milímetros, tiene tantas semanas de gestación.
Y así nosotros vamos a poder tener un control respecto de la edad gestacional para poder estar seguros que el crecimiento fetal es el adecuado. También a través de la ecografía nosotros vemos la viabilidad embrionaria. Esto en otras palabras significa que cuando vemos al embrión podemos ver el latido cardíaco. Si no hay latido, entonces definitivamente pues está sin vida ese embrión y no es viable, entonces eso lo certifica la ecografía. Así como también en aquellos embarazos múltiples, nosotros a través de ecografía podemos ver la cantidad de embriones presentes, aunque regularmente y para buena suerte solo se lleva un embrión en cada embarazo, pero hay sus excepciones. En el segundo trimestre tenemos ya otra visión, ya tenemos el cambio de nombre, ¿verdad? Hasta las 13 semanas el producto se denomina embrión, después de las 13 semanas de gestación se denomina feto, hasta que nace, ¿no? Entonces, en el segundo y tercer trimestre vamos a ver en el feto su morfología, si todos sus órganos están completos, correctos, su columna vertebral no tiene ninguna deformación. También nos es importante revisar la cantidad de líquido amniótico que se encuentra a mayor cantidad de líquido o a menor cantidad de líquido de la normal. Esto es un indicativo de que existe una malformación o alguna lesión en la paciente. Por ejemplo, la pérdida de líquido amniótico puede hablarnos de una ruptura prematura de membranas, o puede ser que una gran cantidad de líquido amniótico, que es un polidramnios, sea porque hay una patología fetal en la cual el feto no está tragando el líquido y por lo tanto el líquido se está acumulando. Ahora, la placenta, pues es otra estructura que le da sostén al feto y tenemos que establecer su localización, su característica, y así también medimos la viabilidad fetal a través de la definición de los movimientos fetales y de la presencia del latido cardíaco, y obviamente hay una constante, así como sabemos nosotros que nuestro latido normal es de 60 a 90 latidos por minuto, asimismo en el feto hay otros rangos que se deben conocer y saber si esos rangos son correctos para no pensar en bradicardia fetal o en taquicardia fetal. Entonces, todo esto lo permite, esta evaluación completa la permite la ecografía y es por ello que tiene tanta importancia el complemento de la evaluación de examen físico, la parte clínica y la ecografía. Para los ginecobstetras, pues la ecografía es un apoyo fundamental. Ahora, en cuanto al primer trimestre, nosotros debemos de saber lo siguiente. Número uno, que es posible que no logramos ver un embarazo hasta que aparece el saco embrionario. Es decir, la paciente, si se hace antes de las 4 semanas, no va a lograr ver ningún cambio y eso no significa que no esté embarazada. Entonces, si nosotros hacemos muy tempranamente una ecografía, no esperemos que logremos ver el saco gestacional. De inicio, el saco gestacional solamente es una imagen anecoica, como un quiste dentro de la cavidad uterina. No tiene nada dentro. O de repente lo primero que aparece es otra imagen quística en su interior, que sería que sería otra de las estructuras iniciales que se conforman dentro del saco estacional. Luego, cuando pasa ya 7, 8 semanas, es la imagen que estamos viendo en este momento. ¿Ya? Entonces, en esa etapa ya podemos ver el embrión en el interior del saco gestacional. Al principio solo vemos el saco gestacional y de repente el saco vitelino, que es una pequeña estructura redondeada. Y que es la primera que nosotros vamos a ver a medida que tenemos noción del embarazo. Entonces el embrión no lo vemos a las 4 semanas, lo vemos a las 7, 8 semanas, y aquí lo que nosotros hacemos es medir la longitud del feto, perdón, del embrión, pero como no podemos medir las extremidades, es decir, no lo medimos de la cabeza hacia los pies, lo medimos del cráneo hasta la parte más distal del tronco, o antes decían la rabadilla, y esta longitud que ustedes ven aquí en el equipo de ecografía representa el número de semanas de gestación. Es decir, que si esta longitud, por darles un ejemplo, mide 15 milímetros, eso significa que esa longitud craniocaudal de 15 milímetros representa que ese embrión tiene tantas semanas. Y esto tiene que correlacionarse más o menos una semana con la fecha de última menstruación de tenerla.
Por laboratorio, esto se complementa pues con una gonadotropina crónica humana, si lo hacemos cualitativo, de aproximadamente 3.000 miliunidades internacionales por milímetro en estas primeras semanas. Y obviamente va incrementando a medida que aumenta, que pasa el tiempo del embarazo. En situaciones patológicas existe embarazos ectópicos, es decir, embarazos fuera de la cavidad uterina, pueden ser principalmente a nivel tubárico o también podrían ubicarse en los ovarios, pero es menos frecuente. Y esto característicamente, si la paciente no sabía que estaba embarazada, puede debutar con un cuadro característico de dolor abdominal fuerte a nivel pélvico o una hemorragia o la sensación de una masa. Entonces hacemos el diagnóstico a través de corte transvaginal y esto secundado, pues lógicamente con una prueba de laboratorio que indique que hay un embarazo positivo y al demostrar que el embrión está fuera de la cavidad uterina, pues esto es el diagnóstico de embarazo ectópico. No es un diagnóstico a veces sencillo, puesto que al haber ruptura de la trompa de falopio, que es donde suele ubicarse el embarazo ectópico, y puedan haber cambios hemorrágicos que ni siquiera permiten que nosotros podamos ver el embrión. En este caso que yo les muestro, aquí sí se observa esta lesión, es una masa anexial que contiene un embrión y que nos muestra que en la parte superior tenemos un útero donde no hay saco, tenemos una concentración alta de gonadotropina coriónica, pero si no concuerda el hecho de que hay un embarazo y no se lo ve en la cavidad uterina y vemos esta lesión a nivel anexial, entonces sin duda, y a veces hasta la presencia del líquido abdominal, pues es lo que nos va a llevar al diagnóstico donde es urgente el tratamiento quirúrgico. En cuanto a las malformaciones, esto es un tema muy amplio, seguramente ustedes lo van a tratar con detalle cuando vean la cátedra de ginecología y obstetricia, pero en general lo que nos queda en claro es que a través de ecografía, sobre todo en el segundo trimestre, es donde nosotros podemos evaluar con mayor detalle cualquier malformación que exista, sobre todo apoyados no solamente en la ecografía en modo B, que es la que vemos en escala de grises, sino esa famosa ecografía tridimensional que más ha sido empleada para el marketing, para ver la carita, para ver la forma, y está bien, todos lo habrán hecho, quienes tengan hermanitos, madres, pero en todo caso, particularmente en la parte médica, nos van a apoyar mucho estos métodos complementarios de tridimensional para ver si existen malformaciones. Sin embargo, lo que sí cabe mencionar, y es la parte triste, es que podemos hacer el diagnóstico fantástico de cualquiera de estas malformaciones, pero muy pocas veces hay oportunidades de corrección, porque no nos sirve de nada a veces diagnosticar cuando no hay disposición de un tratamiento que permita que ese producto pueda tener una mejor oportunidad. Entonces, esa sería una de las cosas con las cuales nosotros tenemos que tratar de mejorar, ¿no? Que haya el diagnóstico, pero a la vez una posibilidad de tratamiento, de cirugía, de algo que corrija esa malformación. Patologías que pueden darse en el embarazo de tipo neoplásico es el embarazo molar. El embarazo molar es un trastorno placentario. Hay un crecimiento anómalo, irregular, muy agresivo de la placenta y la paciente piensa estar embarazada de manera normal, se hace un chequeo y en el chequeo no hay saco gestacional, no hay embarazo, en su lugar tenemos una presencia de quistes en la cavidad endometrial, múltiples quistes, una ocupación de un tejido, como unas imágenes quísticas en su interior, y esto corresponde a el embarazo molar que puede dividirse en mola invasiva y coriocarcinoma, siendo patologías que inclusive requieren quimioterapia luego de su diagnóstico y pueden traducirse en una situación genética contraria a la fertilidad. Entonces, en estos casos hay realmente tener mucho cuidado. Estas pacientes, como característica clínica que nos puede guiar junto con las imágenes, es que en pocas semanas de supuesta gestación hay una gran cantidad de gonadotropina crónica humana. Si hacemos una cualitativa, normalmente debería ser 3.000 en un embarazo normal, estas pacientes tienen hasta 100.000 milunidades por mililitro. Y esta gran cantidad de gonadotropina, que es la que nos causa los estragos de los embarazos, como está tan elevada, va a ser muy frecuente que la paciente tiene
vómitos incoercibles y también puede presentar hemorragia vaginal. O sea, tiene síntomas de embarazo, pero a mil. Y lamentablemente en nuestro medio, siendo esto a nivel mundial una situación poco frecuente, en nuestro medio no es tan infrecuente el embarazo molar. Entonces ya tenemos a la cuenta de que pueden haber pruebas de embarazo positivas que no realmente son embarazos reales o viables. Y bueno, creo que con esto hemos terminado, así que se pueden desconectar todos. Y me quedo con los estudiantes que tienen su dificultad en la prueba. Ahí me esperan un ratito. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor.